Buenas tardes a todas. De momento, no sé si ha entrado algún chico, a todos. Estamos en nuestra tercera charla de los miércoles de FEDAMPA, que es el espacio de formación que hemos creado este año, FEDAMPA. Y bueno, tenemos hoy una charla sobre un tema que yo creo que nos va a interesar bastante, que es un poquito complicado quizás para las familias, de la educación afectivo-sexual, ¿vale? Nos puede costar un poco. Por eso yo creo que las aportaciones que nos van a hacer Elena de Castro y Chiara Campana, pues van a ser interesantes. Os las presento un poquito. No sé si la gente puede veros, sí, ¿no? Elena, que sale ahí el nombre. Aquí. Elena de Castro Kunz, que, bueno, ella es bejarana, ¿vale? Yo la tengo especial cariño porque ha sido alumna del instituto, alumna mía de música, así que la conozco desde muy jovencita. Y bueno, ella es socióloga por la Universidad de Salamanca y además de eso, pues es experta en género e igualdad con un máster que hizo de género y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Además de esta formación, ella ha trabajado en cooperación, como promotora de igualdad, como técnica de igualdad, ha impartido talleres a alumnado en secundaria, a familias, a profesorado y bueno, con migrantes también, ¿no, Elena? Tengo aquí apuntado, has trabajado en inclusión. Sí. Bueno, el panorama, como veis, es un poco bastante diverso, de forma que yo creo que va a poder aportarnos bastantes ideas sobre este tema desde una perspectiva muy cercana tanto a los chavales y chavalas, ¿no?, como al tema igualitario, esa sensibilidad, quiero decir. Y Chiara Campana Domiero, ella es romana. Me habéis comentado que llevas 4 años aquí ya en España, ¿no, Chiara? Sí, exactamente. Ella es psicóloga clínica, ¿vale? Y está especializada también en perspectiva de género. Ha hecho un máster en género y comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ha trabajado como orientadora en el servicio de consulta psicológica de la Universidad de la Sapiencia y en Barcelona como educadora social en un centro de menores. Creo que os conocéis, no sé si ya de antes, pero vamos, este año se han estado formando como educadoras sexuales en la Fundación Sexpol. Y bueno, pues me parece que nos pueden aportar bastante. Vamos a tener 2 charlas con ellas, la de hoy que va a estar centrada en el porno, desmontando el porno. A ver qué tal llevamos las familias, porque a mí me parecía que era un tema un poco difícil, que nos causase un poco de aprensión. Y el día 16 tenemos la segunda charla con ellas, que nos van a dar ya pautas más concretas, ¿no? Se titula Buenas prácticas en la comunicación con nuestros hijos e hijas, sobre educación sexual. Bueno, como ya comentaba un poquito, yo creo que ella, al estar en contacto con adolescentes, con familias también, y además haber hecho un trabajo importante de reflexión sobre la sexualidad con perspectiva de género, sexualidad igualitaria, consciente, respetuosa, pues nos van a poder aportar mucho hoy, ¿vale? Y también eso, han hecho una reflexión de cómo se relacionan los jóvenes, las jóvenes con el porno, concreto para el día de hoy. Así que nada, espero que disfrutemos la charla, que saquemos muchas ideas y nada más, os dejo con ellas. Os recuerdo que si apagamos el micro, pues sonará un poquito mejor esto. Vamos a abrir el chat a la derecha también porque nos van a pedir participar en algún momento y nada más, os dejo con ellas. Vale, pues muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Vamos, tanto Chiara como yo estamos hoy muy contentas de estar aquí, de compartir este espacio con vosotras y con vosotros. O sea, lo primero que nos gustaría deciros es agradeceros de verdad vuestra participación, porque trabajar con familias siempre es muy complicado en el sentido de que tenéis muchas cosas, tenéis que conciliar muchas cosas, tenéis mucho trabajo, entonces pues bueno, que es de agradecer doblemente, triplemente que queráis compartir con nosotras este espacio.
Por otra parte, pues voy a explicar un poco cómo vamos a funcionar a lo largo de la sesión. O sea, a ver, yo soy la primera que me apunta a formaciones y me encanta estar con mi moño, mi pijama y la cámara apagada. Y lo entiendo. Pero sí que ahora que estoy en el otro lado, es como quien pueda ponerse la cámara, yo se lo agradezco de corazón porque es como súper raro hablar a una pantalla en negro. Y ya que tenemos este medio tan frío y tan así, tan tecnológico, que a mí no me gusta especialmente, pues por lo menos si nos vemos las caras, pues hay como más calorcito en el ambiente, ¿no? Entonces, agradezco si os lo podéis poner. Por otra parte, y siguiendo con esto, a nosotras nos gustaría que sintierais este espacio como vuestro, porque al final la demanda es de vosotras, entonces creemos que no tiene mucho sentido que vengamos aquí, demos un super speech y vosotras, a lo mejor vosotras y vosotros, a lo mejor os quedéis con dudas, estéis como un poco incómodas, en fin. Sentiros lo más libre posible es verdad que por temas así logísticos mejor tener el micro apagado, pero si en cualquier momento surge alguna duda, lo quitáis, preguntáis, o sea que eso de verdad, sentiros cómodas, que mejor preguntarlo, que se queden por ahí ruidos y cosas de fondo. ¿Qué más? Esto, lo que comentaba Rocío, ¿no? Por suerte vamos a tener 2 sesiones con vosotras y con vosotros. Esto nos va a dar pie vamos a hacer como una evaluación, nos gustaría tener un poco de vuestro feedback para saber, bueno, pues si os ha gustado, si se ha quedado alguna duda, si se ha quedado alguna cosa pendiente, o también qué cosas, aunque dentro del marco del título de la segunda charla, pues también podéis ponernos qué cosas en concreto os preocupan más, qué inquietudes tenéis para que nosotras más o menos podamos adecuarnos a vuestras necesidades, ¿vale? Entonces, esto lo voy a recordar al final de la charla, que os voy a pasar un Google, ¿cómo se llama? Docs, creo que se llama, para que rellenéis el cuestionario, ¿vale? Igual también, si veis que nos aceleramos o que decimos términos que no conocéis, de verdad, nos paráis que no pasa nada. Vamos a contenidos. Efectivamente, el contenido de esta charla se llama Desmontando el porno. Trabajar temas de sexualidad en la adolescencia con padres y madres es un tema que siempre es complejo. Es complejo por muchos motivos, ¿no? Pero una de las cosas por las que también es compleja es porque muchas veces las adultas, ¿no? Pensamos que nuestra sexualidad es una cosa y su sexualidad es otra, ¿no? Como si nosotras nos hubiésemos criado como en una burbuja aparte y no bebiésemos de esos mitos, de esos estereotipos y de esa forma de relacionarse que hay todavía presente, ¿no? Entonces, hablar de estas cosas siempre implica que nos vamos a cuestionar muchas de nuestras vivencias y muchas de nuestra posición a la hora de vivir la sexualidad, ¿no? No solo como personas referentes en la educación de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes, sino también como para cómo la vivimos nosotras, ¿no? Que es que en concreto en este tema, pues el porno que ven ellos y ellas, pues es que también ha sido un referente en nuestra educación sexual. También tenemos muchas cosas interiorizadas que beben de esto, ¿no? Por otra parte, sentimos que también siempre que se habla de sexualidad y adolescencia, creemos que está muy presente o demasiado presente temas como, y por otra parte es lógico, también que no juzgamos, pero está demasiado presente temas de los miedos, de los riesgos, de embarazos no deseados, de ETS, y creemos que muchas veces se pierde como esa parte de la sexualidad desde un plano positivo, desde la sexualidad en un plano de aprendizaje, de conocimiento, de autoconocimiento, de comunicación, ¿no? Nosotras nos vamos a colocar un poco en este lado más amable de entender la sexualidad, que también creo que como educadoras y a veces voy a decir como madres y padres, aunque yo no sea madre, pero bueno, me sale así, ¿no? Pero que a veces como que también nos puede servir como para relajarnos, ¿no? De que hay una parte que es muy bonita y que no tenemos que olvidar y no tenemos que obviar. Y ya voy acabando con esta introducción, pero no sin antes voy a hacer como un poco, pues como una declaración de intenciones, entre comillas, ¿no? De cómo nos posicionamos nosotras con esto del porno. Vamos, ni que decir tiene que seguramente pues esta postura hay gente que la comparte, hay gente que no la comparte y no pasa nada y debatir es crecer y vamos, que aquí todo está fenomenal.
pero sí que es cierto que en concreto con el tema del porno creemos que hay se hace una crítica muchas veces como muy feroz porque se toma el porno como algo homogéneo, ¿no? Entendemos que el porno es como algo único. Os pongo un ejemplo que lo vais a entender muy bien. A nadie se le ocurriría decir que la música es malísima y que la música es súper machista y que la música, no, diríamos, pues bueno, es que la música, dentro de la música, pues hay cantantes que son machistas, dentro de los géneros hay cosas que son más machistas que otras, ¿no? Veríamos esto, veríamos que hay diferentes cosas, sin embargo en el porno no, vemos el porno como algo muy malo. Bueno, pues entonces, como tenemos muchos mitos, muchos prejuicios y muchos estereotipos en torno a esto, a lo largo de esta charla nosotras también vamos a intentar desmontarlo, ¿vale? Así que nada, yo ya por mi parte he acabado la parte de la introducción, así que vamos a meternos ya en faena. No sé si me puedes pasar, Kiara. Vale. A nosotros nos parecía interesante empezar la charla como con este momento de pánico total, que no sé si os ha pasado, os lo han contado que ha pasado o tenéis miedo a que os pase, de, bueno, enciendo el ordenador y veo que mi hijo, mi hija, mi hija ha visto porno y es como pánico total, ¿qué hago? No sé si alguien quiere aportarnos alguna idea de que, no sé, alguna experiencia que haya tenido o cómo se le ocurriría que podría actuar, en fin. Bueno, rompo el hielo. Bien. Nada, mi pequeñajo, estando con un primo, estaban viendo vídeos en su móvil y por lo visto aparecían anuncios que luego he visto que aparecen en televisión en horario normal y corriente de Durex. Y entonces una tarde que estaba con la abuela y se metió en el ordenador y puso ¿qué es Durex? Y a partir de ahí, cuando fui al historial por la noche, pues eso, había llegado un poco lejos. Y me latía el corazón aquí. Y luego, pues nada, fue la manera de empezar a hablar de sexualidad. Y vamos, que estuvimos los dos, su padre y yo, y el mensaje que intentamos decirle es, si tienes dudas, pregúntanos. Y a partir de ahí, pues bueno, charlamos un poco, pero tuvieron que pasar 24 horas hasta que el corazón se me bajó un poco para abajo. Y al final de la manera más, creo que más inocente, o sea que, porque realmente yo estaba viendo con él la televisión y los anuncios de Durex salen en cualquier momento. Y creo que, bueno, que yo lo vi como una curiosidad y ya está. Lo que pasa es que, claro, en el momento que tú pones esa pregunta, pues sale, salta de todo. Claro. Esa ha sido mi Claro. experiencia por ahora. No, pues muchísimas gracias por compartirla, porque seguro que según te estaban oyendo muchas, les estaba resonando esa cosa de, ay, madre mía, se me pone el corazón aquí, de cómo actúo y tal, pero, o sea, creo que has dicho cosas muy interesantes que luego vamos a ir desglosando y que también me parece muy interesante la forma en la que tú lo has visto, de, bueno, tenemos aquí como un conflicto, pero lo voy a trabajar como si fuera una oportunidad. A partir de esto voy a empezar a trabajar otros temas de sexualidad. Me parece que es un punto muy interesante y, o sea, es que has abierto así un poco caminito para lo que vamos a trabajar ahora, así que muchas gracias por compartirlo. No sé si alguien más se anima. Yo si quieres comparto. Bueno, has levantado la gamba, Mateo. Bueno, luego le doy el pie para que hablen ellos. El tema, vamos, yo con mi hijo, ahora va a hacer 16 años, sí que hay como un acuerdo tácito, bueno, pues está con el móvil y, bueno, mi hija, la pequeña, le ve, uy, está viendo culos, ¿no? Y hay como un acuerdo tácito, como que eso no, como que hay que ocultarlo, ¿no? Y, bueno, nosotros sí que eso lo hemos hablado siempre, ¿no? El tema de pues un poco el tema también, yo sí que, a ver, me he documentado sobre todo con el tema de trata de blancas, el tema del porno más chungo, la parte más chunga del porno grupal, de cosas así súper extrañas, ¿no? Y a mí, sobre todo ese mensaje, ¿no? Que la parte educativa del porno me parece que hay que cogerla ¿cómo se dice? Con pinzas, ¿no? Porque sí que es cierto
que da una imagen o da una perspectiva que no se ajusta a la realidad. Y si es ese primer contacto que tienen de información afectivo-sexual, la verdad es que prefiero que no lo tengan, ¿no? Pero también es cierto que eso, que hay que plantear el tema con esa, pues eso, enlazándolo con lo que dice Sole, ¿no? Hay una curiosidad natural, la sexualidad está con nosotros desde que nacemos, incluso antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se puede abordar? Sobre todo con esta publicidad que nos invade por todos los lados, ¿no? Y bueno, pues sabemos que es un tema delicado, ¿no? Y bueno, pues eso, que al final hay que ir abriendo camino. Total, total. Muchas gracias, Sara. Y también, o sea, es que como al final es como entender que no hay una fórmula perfecta para hacerlo, que es que nadie nos enseña y no hay una varita mágica y que por supuesto, o sea, que al final como que no nos sentimos tampoco que no nos tenemos que juzgar en el sentido de que, o sea, claro que el porno da miedo, claro que vemos muchas veces las consecuencias del porno, por supuesto. Entonces, pues claro, nos ponemos muy alerta y muy a la defensiva porque lo que queremos es proteger, por supuesto, claro. Pero me gusta mucho también la perspectiva que ves de, bueno, de entenderlo como con una forma cariñosa, como con una forma amable, de que esto es curiosidad, porque seguramente no se dé este tipo de reacciones en todas las familias, ¿no? Pues imaginaos el caso de una familia un poco más tradicional en la que pillan a su niño viendo porno gay, ¿no? O sea, que al final, o sea, la parte esta comprensiva y la parte del cariño y del acompañamiento, pues es muy importante que la tengáis, por supuesto. Creo que alguien había levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que quería plantearte un poco era por qué los padres tenemos que llegar a esta situación. Me refiero a, hay muchos filtros en ciertas cosas, a nadie se le ocurre que uno pueda usar la tarjeta de crédito y entrar en internet y usarla a demanda. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, el porno, que es una cosa bastante delicada, ¿por qué tiene esa accesibilidad tan grande por internet? Como si no tendría que haber unos filtros ya a nivel de regulación legal. O sea, totalmente, y me parece muy pertinente la pregunta. De hecho, o sea, ahora vamos a dar como un poco un mapa en cuanto a datos y en cuanto a contenido, así un poco de cómo está la situación en España. O sea, porque, y ya me adelanto un poco a lo que va a contar Kiara, como tú bien dices, o sea, el porno está y es accesible y lo tenemos. Bueno, es que como lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero la cuestión es, para nosotras no es tanto malo que el porno esté, sino que cuáles son los mensajes que están llegando desde el porno, ¿no? Entonces, si te parece, me voy a quedar como con tu pregunta así un poquito en el aire, porque creo que es más interesante que vayamos desglosando un poco lo que nosotras entendemos por porno y tal, y a lo largo de esta te lo vamos respondiendo, o a lo mejor ya se te aclara solo, pero, o sea, muchas gracias por preguntarlo porque me parece muy, muy oportuno. Vale, pues entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero bueno, una vez hecho como que nos hemos transportado a ese momento en el que nos ponemos un poco así, ¿no? Pues que ahora nos va a hacer como la foto del panorama de en qué marcos nos movemos cuando pensamos en el porno, ¿no? Vale, sí, antes de todo, también daros las gracias por estar y para escucharnos. Y ahora vamos a ver un poco cuál es el panorama, ¿no? Algunas de vosotras ya tenéis una idea, porque habéis ya tenido, digamos, algún tipo de experiencia en ese sentido, pero queremos ver cuál es efectivamente la dimensión del fenómeno de consumo de porno en la edad de la adolescencia. Y entonces vamos con los datos. La primera, digamos, cosa muy importante que hay que considerar es que 1/3 de todo el tráfico en Internet es porno, entonces estamos hablando, ¿no?, de una cantidad de material muy grande, ilimitada, gratuita y muy asequible. Está a la distancia de un clic. Como decía antes Soledad, ¿no? Aunque, digamos, no busquen activamente
video porno, simplemente buscando algo, digamos, relacionado o también algo que no esté relacionado. Se pueden encontrar accidentalmente con este tipo de contenido. Las estadísticas varían sobre, digamos, la edad del primer contacto del porno, pero se estima que ya a los 9 años, entonces hablamos de vídeos de dibujo animado, búsqueda en Google sobre, no sé, grande pez. Igual pueden salir sugerencias, ¿no?, que relacionadas con páginas porno. Entonces, efectivamente, la pornografía es algo bastante inevitable. Digamos, lo que es cierto es que antes de cumplir los 18 años, es que el 90% de los chicos y un 60% de las chicas hayan visto, se estima que ven algún tipo de porno. Sobre todo vamos a enfocarnos un po' en los datos que se relacionan con el panorama español. Entonces aquí vemos que la edad del primer contacto se ha bajado en los últimos años. Esto está relacionado con el uso de WhatsApp, de las redes sociales, porque se ha visto que en el primer contacto es clave el grupo de pares, que significa que aunque no lo busquen activamente, digamos, le va a llegar contenido porque se lo pasan en grupo de WhatsApp, se envían fotos o video pornográfico. Entonces, digamos, por una mitad, el primer contacto, digamos, se produce de una forma colectiva, ¿no? Después del primer contacto se ve que 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 adolescentes se quedan consumiendo porno, es decir, empiezan a consumir porno de una manera habitual. La edad media en España son 14 años para los chicos, 16 años para los chicos y 15 para las personas no binarias. Aquí hago una pequeña paréntesis. Cuando digo identidad no binarias, nos referimos a personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino. Para que lo entendamos mejor, podemos pensar al género como si fuera gráficamente una línea, ¿no? Donde a los dos extremos tenemos masculino y femenino. Las personas no binarias se van a colocar en el medio. Luego, este consumo se produce en la intimidad a través del teléfono móvil y digamos que nos dice, bueno, y sobre el consumo también cabe destacar que los chicos y las personas no binarias son más activos, en el sentido que con las primeras inquietudes de la etapa adolescencial buscan más activamente el material porno, mientras las chicas son las que más se lo encuentran de manera accidental, buscando en internet, ¿no?, a través de pop-up, de anuncios. Bueno, entonces esta primera fotografía nos dice, digamos, dos cosas fundamentales, que son: la pornografía es algo inevitable, es algo que está ahí, y entonces tenemos, a la hora de hablar de educación sexual, tenemos que hablar también de pornografía e incluirla, aunque sea algo que nos pone nerviosos, incómodos. Entonces, vamos con un poco más de datos que se refieren esta vez, digamos, a los aspectos más cualitativos, que significa por qué los adolescentes buscan el porno, van al porno. Básicamente porque están buscando información. O sea, el dato más significativo, que me parece súper significativo, es que son 48% de los adolescentes dicen que el porno es una fuente de aprendizaje válida sobre la sexualidad. De hecho, van ahí para tomar ideas, para sus propias experiencias sexuales. Hay un 55 que le gustaría poner en práctica lo que ven en el porno, y hay un 50, alrededor de un 50% que ya está poniendo en práctica cosas que ven en el porno, porque está teniendo también sus primeras relaciones sexuales. Entonces, también aquí, ¿qué nos dice, digamos, qué nos dicen estas cifras? Básicamente que hay una laguna muy grande, una carencia muy grande en el sistema educativo. Todavía en España, como en otros países como Italia también, no tenemos una educación sexual integral, y cuando las hay, digamos, es muy, muy reducida sobre temas muy, muy específicos y no abarca la pornografía.
Entonces, van ahí, digamos, para buscar información, para aprender. Y, digamos, a la hora de aprender, ¿qué pasa? No solo, digamos, aprenden, digamos, no lo usan simplemente, ¿no?, como de una manera más lúdica, como podría ser el consumo de un adulto, sino que van a imitar las prácticas que ven en la pornografía, y a la hora de imitarla probablemente la van a imitar exactamente así como la ven representada. Entonces, aquí, digamos, el dato un poco más preocupante, que pero lo vamos, digamos, a desglosar y explicar un poco después. Se ha visto que a la hora de poner en práctica escena del porno, digamos que hay una falta de consentimiento explícito de la pareja. No sé, no se ha entendido así. O sea, lo que quiero decir es que una de las grandes problemáticas del porno es que no se ve a la hora de llevar a cabo prácticas sexuales un consentimiento explícito. Entonces se ha visto que efectivamente también algunos adolescentes a la hora de poner en práctica no piden el consentimiento. Entonces los datos son un 12,2% de los chicos y la mitad de las chicas encuestadas. Obviamente aquí hablamos de una pregunta muy, muy delicada, o sea, esos datos pueden ser parciales en el sentido que requieren una admisión de violación del consentimiento, ¿no? Y muchas veces no conocen el consentimiento, entonces tampoco saben si efectivamente se ha producido una violación del consentimiento. Entonces, eso para decir que hay una falta de información, básicamente quieren más información sobre un área donde, que está totalmente, digamos, dejada de lado, y a la hora de aprender del porno lo hacen de una manera acrítica. Okay. Ahora vamos, digamos, volvemos a la pregunta inicial y intentamos de invertir un poco la perspectiva. Entonces, pensar en cómo se siente el adolescente que ha sido pillado viendo porno, ¿no? Si se va a encontrar con una reacción de rechazo, de juicio, digamos, una reacción que prohíbe o simplemente, digamos, que transmite un mensaje negativo, probablemente no se sentirá luego cómodo y libre para hablar sobre sexualidad, para preguntarnos dudas también sobre lo que está viendo y lo que está erotizando en el porno. O sea, entonces aquí, digamos que lo que quiero decir es que si queremos ser referentes en materia de sexualidad y sobre todo construir una mirada crítica sobre el porno para transmitírsela, para que tengan herramientas para comprender lo que ven, obviamente tenemos que un poco trabajar esta actitud, ¿no? Y empezar a mirarlo como algo normal, algo que efectivamente es muy legítimo, además que es un derecho, y simplemente como una búsqueda de información. Y entonces, en el momento en el que no decimos nada o lo prohibimos o, digamos, estamos transmitiendo una reacción de rechazo, le estamos, digamos, diciendo que sus dudas, sus preguntas sobre un área importante como la sexualidad no son legítimas, no son importantes, ¿no? Entonces, obviamente, es un tema que nos pone incómodos, es muy difícil, pero hoy estamos aquí por eso. Y lo primero, un momento porque es el momento que tengo que compartir un enlace, entonces digamos que para trabajar un poco esta actitud, os pido de poneros en el link que os voy a mandar en chat para que podáis escribir las primeras tres palabras en las que pensáis cuando decimos porno, ¿no? ¿A qué os suena la palabra porno? Os podéis poner en este link. Ay, no, perdón, no es este. No. A ver. Un segundo, ¿eh? Las cosas del directo, que es la primera vez que probamos Sí, esto, que es muy moderno. Sí, me empezó muy Pero es una herramienta muy chuli, aunque cueste, os va a gustar seguro.
Vale, sería el segundo link, menti.com, y os van a aparecer, digamos, 3 cajitas donde podéis escribir. Es totalmente anónimo, voy a presentar los resultados a medida que vayan llegando. Vale, esperamos un momentito. Ok, ocultismo, culpabilidad, vicio, cicciolina, fantasía. A ver si sale algo más. Chicholina, no sé lo que quiere decir, la verdad. Cicciolina es una actriz porno italiana de no sé qué años, creo años 60. Perdón por... Luego, explotación, tenemos deshumanización, negocio, aprendizaje, sexo. Bueno, ya con esto vemos que hay muchísimo, digamos, de lo que decía antes, ¿no? Como de lo que decía Elena también, ¿no? Venimos con una idea que sea un vicio, que sea, digamos, relacionado con sentimientos de culpa, también deshumanización. Lo veremos cuando vamos a desglosar todos los mensajes del porno comercial. No sé si alguien más quiere votar o vamos siguiendo, entonces cambio. Perdón. Vale. Digamos ahora con esta metáfora que hemos robado a Marna Miller. Marna Miller es una actriz, ex actriz porno, del porno que se define ético, y ella hace digamos, una comparación entre porno y carne, que creo explica muy bien el concepto que queremos transmitir. O sea, me gusta la carne, tengo dos opciones para conseguirla. Puedo ir a un McDonald's que está en todas las esquinas, entonces voy a encontrar una hamburguesa muy barata, muy accesible, pero voy a encontrar un producto que es de mala calidad y es malo para mi salud si lo consumo a largo plazo. En cambio, puedo ir a Ávila y encontrar un buen chuletón de carne, entonces voy a buscar un producto que es más caro, es más difícil de encontrar, pero es de calidad y es bueno para mí. Con esto, ¿qué queremos decir? Simplemente que el porno no es malo en sí, sino que es malo el tipo de porno que los adolescentes están consumiendo y que la mayoría de los adultos consuma, porque es simplemente el porno que es gratuito y que es el más accesible. De hecho, es muy importante saber que hay diferentes tipos de pornos, o sea, tenemos diferentes opciones. ¿Esto qué significa? Que el porno no es algo malo en sí, no es algo que esté mal porque enseña contenido sexual explícito, sino porque tiene una forma de representarla que vehicula mensajes machistas, patriarcales, violentos y racistas. Y ahora, de hecho, vamos a ver bien en el detalle estos mensajes para construir una actitud crítica hacia este porno mainstream, hacia este porno comercial, para poderla transmitir y para poder contrarrestar, ¿no? Los mensajes que los adolescentes van introyectando y van erotizando. Y pero, digamos, al mismo tiempo, ser consciente que básicamente tenemos otras opciones, y entonces la solución no es censurar el porno, sino es consumir otro tipo de porno, ¿no? Como
dejar de lado el porno mainstream y dar espacio a otros tipos de referentes que sí representan la sexualidad de una forma totalmente distinta. Luego hablaremos en el detalle también de la diferencia entre porno ético y porno mainstream. Esto también es un debate interno al feminismo que ya empezó a finales de los 70, de los años 70, comienzo de los 80, digamos, sobre temáticas como la pornografía, por ejemplo, y efectivamente el movimiento se dividió en dos posturas, una antisexo, que quería censurar la pornografía y pensaba que el porno simplemente era algo malo, y una postura que es sexo positiva, ¿no? Que dices que el porno efectivamente es algo importante que nos ayuda a cultivar nuestro autoerotismo y que también, si hecho bien, si hecho de una manera ética, con los justos mensajes, puede desafiar los estereotipos, puede presentar una sexualidad libre, puede también ser una herramienta de liberación feminista. De hecho, se llama también porno feminista, no solo porno ético. Bueno, esto lo veremos más en el detalle, digamos, al final de la sesión, pero ahora dejo la palabra a Elena, que va a hablar de los mensajes que encontramos en el porno mainstream, que son efectivamente la parte tóxica que queremos, digamos, criticar. Vale, fenomenal. No sé cómo vais hasta aquí, si tenéis dudas, comentarios, algo que queráis decir. Vale, pues eso, como vemos, este porno McDonald's, ¿no? Esto que tenemos tan accesible, que tenemos todo el rato, pues es muy importante que veamos cuáles son los mensajes que son malos, ¿no? Y a esto también lo enlazo un poco con lo que decía antes, ojo, que esto también nos pasa en nuestra sexualidad, que esto también nos pasa en nuestra forma de entender cómo nos relacionamos sexualmente, ¿no? Que también están muy calados en nosotras y en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿me pasas por fin? Vale. Bueno, no sé si lo hemos comentado y si no lo comento yo ahora, efectivamente todo nuestro discurso, toda esta presentación, toda esta sesión está trabajada desde un enfoque de género. Un enfoque de género tiene que tener en cuenta naturalmente que tenemos una socialización de género. ¿Esto qué quiere decir con palabras muy llanas? Pues que vivimos en un mundo en el que se nos enseña a cómo ser mujeres y que se nos enseña a cómo ser hombres. Y lamentablemente pues sabemos que esto no ocurre así, ¿no? Sino que ocurre así. Aquí tendríamos el mundo, para que nos entendamos muy fácilmente, el mundo azul, y aquí tenemos el mundo rosa. ¿Qué pasa con el porno? Pues que esto en el porno se refleja, en el porno así más asequible, ¿no? Cuando hablamos que uno de los mensajes es que tiene que ver con el machismo y la misoginia, la parte machista tendría que ver con esta parte que hemos explicado de la estructura esta de desigualdad. Ojo, por favor, que también muchas veces cuando hablamos de estas cosas parece como que estuviésemos atacando a los chicos o atacando a los hombres. Para nada, estamos hablando en términos sociológicos y en términos estructurales. Y es más, vamos a ver cómo muchas de las cosas que hay en el porno afectan, por supuesto, a los chicos también, y a su autoestima y a su forma de relacionarse, ¿no? Entonces, espero que se entienda así, y si hay alguna cosa que nos hace ruido, pues la preguntáis y la aclaramos, ¿vale? Entonces, cuando hablo de machismo ya sabemos a lo que nos referimos. Cuando hablo de misoginia, a lo que me estoy refiriendo, si a alguien no nos suena la palabra, pues me estoy refiriendo a todo este sistema en el que se elabora así, pues es que encima se elabora creando como un odio, como un rechazo a toda la parte femenina. Os pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pues en la división sexual del trabajo, pues todo el tema de cuidados de limpieza y tal, pues está mucho más precario, se paga mucho peor, en fin, ¿no? Está todo como más subalterno, digamos. Pero es que esto también se ve, por ejemplo, con cómo nos relacionamos las mujeres. Muchas veces nos relacionamos en pro de competencia de las unas de las otras. Bueno, en fin, que hay como todo este aura que también está representado en el porno. Y voy ya a analizar la parte esta que hemos hecho de ellas. Voy a empezar, la parte esta de donde me refiero a rivalidad entre mujeres, pues lo vais a ver muy bien. Bueno, también hay otra cosa. A veces pensamos que el deseo y la sexualidad es como algo muy natural, es súper natural, está en la naturaleza, somos sexuales y tal.
el deseo y la sexualidad es lo más construido que hay y bebe mucho de las construcciones sociales, no es inherente, está construido, ¿no? ¿Y cómo se construye? Pues mucha de esta construcción tiene que ver con estos mensajes. Cuando hablo de la rivalidad entre mujeres, os vais a dar cuenta enseguida de una imagen. Erotizamos muchísimo, por ejemplo, esta idea de las peleas de barro de las mujeres, ¿no? Si nos imaginamos a las mujeres desnudas, llenas de barro, ¿no? Esta imagen está en nuestro imaginario. Pues esto también responde a unos mensajes misóginos, ¿no? Por otra parte, ¿cómo también nos afecta este porno? Pues con la tiranía de la belleza. ¿Qué cánones de belleza tenemos las mujeres en el porno? Cuerpos superoperados, cuerpos con unas medidas inalcanzables, cosas que nos generan muchísimo sufrimiento. Por otra parte, también tenemos unos cuerpos totalmente invisibilizados, porque no aparece, aparece un cuerpo muy concreto y encima es un cuerpo al que pocas mujeres podemos responder. Pues esa invisibilización también es parte de la violencia, porque si creamos unas expectativas que lo que queremos llegar es eso y nunca llegamos, pues claro, tenemos luego las autoestimas y los autoconceptos pues muy dañados. Pero bueno, de todas formas, de todos estos mensajes luego vamos a ver las consecuencias, por si acaso ya me voy adelantando con alguna. Efectivamente, las mujeres en el porno se representan con un papel sumiso y con un papel totalmente pasivo, o sea, su deseo no está en ninguna parte, parece que son, como bien pongo abajo, es el objeto de deseo que sirve para dar placer a los hombres, como si no tuviésemos deseo sexual nosotras, ¿no? Así se nos presenta. Pareciera además como que, pues, ya está, tú estás ahí y llega al otro y pum, o sea, todos tenemos como un poco este imaginario. El tema de la sexualización de las niñas, pues brutal, ¿no? O sea, como en el imaginario de lo que tenemos como cosas sexuales está esa idea, la idea de la erotización de la colegiala y la faldita y tal, pero es que también lo vemos con las depilaciones, esto también se une con la tiranía de la belleza. Esas depilaciones extremas que nos llevan a los momentos que tienen que ver con la infancia. Pues claro, es que esto es muy peligroso, erotizar en este sentido, ¿no? Porque luego, pues sabemos qué consecuencias tiene esto. Luego, por otra parte, tenemos el papel de ellos, que desde mi punto de vista también es muy duro y también es muy cruel, porque son unos estándares de una masculinidad, primero, muy violenta, porque eso lo vemos, ¿no? Cómo se representa a los hombres, a los cuerpos y tal, que hay hombres que a lo mejor no encajan dentro de eso y a los hombres que no encajan dentro de eso, pues todos sabemos lo que se le llama o lo que se les dice y el castigo social que sufren. Entonces, como no solo basta con que tú seas hombre, sino que además tienes que demostrarlo y tienes que demostrarlo como muy violentamente. Esto en el porno se ve todo el rato. Ellos son los sujetos de deseo, es decir, ellos sí tienen deseo sexual y encima está representado como un instinto sexual arrebatador, que casi no incontrolable, que también podríamos analizar qué consecuencias tiene eso. Y por otro lado, siempre se muestran con un papel muy activo y siempre con la iniciativa, cosa que imaginaos, o sea, el chaval que se enfrenta entre comillas, va a tener su primera relación sexual, ¿qué expectativas tiene? O sea, tiene que llevar el control, tiene que estar siempre, tiene que saber siempre todo lo que hacer, o sea, es mucha presión para ellos también, ¿no? Por otra parte, por la tiranía de los cuerpos en ellos y cómo afecta a su autoconcepto, pues también es brutal. O sea, el mito este de el tamaño importa, no importa, pues es muy fuerte. Y cuando vemos este porno, pues no aparecen unos genitales muy concretos, de unos tamaños muy concretos, a los que, pues no, a las personas que llegarán y personas que no llegarán. La cuestión es que se conforma como una norma de lo deseable. Y cuando no se llega, pues hay mucho sufrimiento. Vale, pues seguimos con más mensajes. Vale, no sé si conocéis el término cultura de la violación. Veo algunas cabecitas que sí, bueno, si no os pongo aquí una definición. Efectivamente, la cultura de la violación es sostenida y legitimada por el porno mainstream, ¿no? Voy a leer un poquito la definición que pongo aquí. Dice, es acuñada por el discurso, la práctica y la política feminista y hace referencia a toda esa estructura de violencia estructural y cultural
que justifica, alimenta y que acepta y normaliza la existencia de violencia sexual. ¿Cómo se refleja esto en el porno? Pues claramente es que la violación está totalmente romantizada. O sea, se romantiza la violencia hasta tal manera que se mete dentro de nuestro deseo, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con amor romántico. Un ejemplo muy claro de cultura de la violación, que no me gustaría meterme demasiado en el debate, pero creo que se ve muy bien, es el ejemplo de los piropos. Cuando una mujer va por la calle y un hombre la dice guapa, no se ve como una agresión sexual en general, o sea, que a nivel personal evidentemente lo podemos condenar, pero a nivel social no se ve como violencia, sino que se ve como que encima, hijas, que te han llamado guapa, que te tendrías que poner contenta, ¿no? Pues esa es la normalización y eso es lo sutil de esta violencia y por eso opera también. ¿Qué pasa además con la cultura de la violación? Que genera como dos tipos de papeles, ¿no? Entre los agresores y las víctimas. Las víctimas se las presenta como culpables, ¿no? Porque cómo ibas vestida, porque es que ibas muy borracha, porque eres muy ingenua. En el porno se refleja con que es que lo estaba buscando, es que lo estaba pidiendo a gritos. Y a ellos se les legitima. Cuando digo a ellos, entended a nivel estructural, por favor, o sea, esta masculinidad como que se justifica en el sentido de estaba muy borracho, estaba loco, era un loco, ¿no? Cuando vemos que esta estructura se sostiene de muchas más formas. Bueno, eso tiene un efecto sedante y se basa en los prejuicios y los estereotipos de género y es violencia sexual, pero es que además pasa una cosa. Una metáfora que yo creo que se ve bastante bien. Si nosotras y nosotros vemos que en nuestro pueblo hay un incendio, pues es que nadie diríamos, anda, es que esto es jardinería. No, diríamos, es un incendio. ¿Qué pasa cuando hay violaciones? Que las asociamos a sexualidad y las violaciones no tienen nada que ver con sexualidad, las violaciones tienen que ver con violencia. Y eso es parte de esto, es parte de esta cultura, es parte de lo que sostiene, ¿no? Vale, ¿me vais siguiendo bien? ¿Voy muy rápido? Vale, pues sí, más o menos. Vale, es que tengo un poco de trauma con que mucha gente me dice que hablo rápido, entonces si no me paráis. Pasa, si no, a la siguiente. Venga, ¿qué más pasa en el porno? Pues que se confirman y se refuerzan estos roles de género, ¿no? Este como ser mujer y como ser hombre está muy representado. Pero es que encima no solo es que nos represente el cómo ser mujer y el cómo ser hombre, sino que además nos enseña a cómo nos tenemos que relacionar. Esto está en el porno y esto está en todo. Imaginaos, ¿no? O sea, como que la sociedad nos establece un caminito. Yo nazco, y ahora voy a explicar esto para luego explicar esas palabrejas que hay que a lo mejor no entendemos. Yo nazco, me asignan un sexo, en mi caso, por ejemplo, pues tenía una vulva, me dijeron que era mujer, he crecido, soy mujer, me he expresado como una expresión típicamente femenina, digamos, y además se presupone que me van a gustar los hombres, que tengo que ser heterosexual, ¿no? Es como que todo está tin, 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 tin. Pero sabemos que la realidad es muy diversa y la realidad no solo se representa así, que hay un montón de caminos, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra cisgénero? Pues la palabra cisgénero tiene que ver precisamente con esto, con estas personas que existía una concordancia entre el sexo que nos han asignado y quiénes somos. Cuando no existe esa concordancia, lo llamaríamos personas trans, ¿vale? No sé si, o sea, que podríamos hacer un taller sobre esto, sobre diversidad sexual, pero bueno, creo que así más o menos como que se entiende. Sin embargo, en el porno no está representada esta diversidad, o si está representada, ¿cómo está representada? Luego lo veremos. Pero bueno, para que veamos que se representan como cuerpos muy lo que es mujer y lo que es hombre, y cómo se tienen que relacionar de una forma heterosexual. Cuando hablamos de una forma heterosexual, hablamos de la heteronorma, en el sentido de que se convierte en el modelo hegemónico, es como lo normal. Y esto en el porno se ve. Tú tienes porno normal, el porno, y todas sabemos a lo que nos referimos, pero luego tienes porno gay, porno lésbico, ¿no? Como si existieran como unas subcategorías. ¿Lo veis, esta diferencia que se hace? Entonces, dentro de este porno normal, dentro de este porno heterosexual, donde se reproducen estas desigualdades de género, además se reproducen en un sentido de jerarquía de placeres.
¿En qué sentido? En el que el hombre en el porno se convierte en el protagonista de la escena y en el protagonista del placer. Y la mujer se presenta para satisfacer el placer del otro. Pero ojo, que esto está muy presente siempre en nuestra manera de vivir la sexualidad. No tenemos más que ver cuando, cómo presentamos, ponemos ahí la palabra falocentrismo, también podríamos haber dicho coitocentrismo. Al final todo gira en torno a la penetración, ¿no? Creemos, todo el resto son preliminares, mal llamados preliminares, por supuesto. Como que todo gira en torno a eso. Y eso en el porno está súper exponenciado. Cuando en el fondo, por ejemplo, hablando de adolescencia, hablando de las primeras veces que empezamos a tener contacto con las relaciones sexuales, sabemos que a lo mejor la penetración pues, no es la forma más amable de iniciarse, o no es la forma más cómoda, o por lo menos podríamos tener otras más alternativas, ¿no? Pero entendemos que esta es la central y que todo lo demás es como el medio para llegar al fin. Entonces decimos que todo esto refuerza el binarismo y consagra esto de la heteronormatividad como único modelo de relación, ¿no? Entonces esto, pero estamos viendo que la realidad no es así, que la realidad es muy diversa. Entonces, ¿qué pasa cuando cómo se representa esta diversidad, no? Pues esta diversidad, ¿ha quedado claro lo anterior o...? Sí, perdón que sea pesada, pero es que como son palabras que a lo mejor son un poco, en fin... Vale, entonces, ¿cómo se representa esta diversidad, no? Pues esta diversidad está representada como algo subalterno, como algo, es que lo que ponemos aquí, ¿no? Como se han fetichizado esos cuerpos, como si esos cuerpos, que son distintos, entre comillas, a la norma, sirvieran como... para darnos placer, ¿no? Como para darnos gusto, como si fueran un objeto de deseo en sí. Esto lo veis claramente con el porno entre lesbianas, ¿no? Con el porno de mujeres lesbianas pareciera que no es algo para su propio disfrute, sino que es algo como para el disfrute del hombre y del hombre heterosexual, ¿no? Y esto pasa también, este tipo de fetichización, muchas veces como que nos ponemos la gafa morada, nos ponemos las gafas de género y nos alarmamos muchísimo. Obviamente, ¿cómo no nos vamos a alarmar? Pero es que esto además tiene otras muchas consecuencias y tiene otras muchas miradas a las que tenemos que estar atentas, ¿no? ¿Cómo se presentan a las personas racializadas, por ejemplo, ¿no? Con personas racializadas me estoy refiriendo a personas no blancas. Pues imaginaos, la idea esta, ¿no? ¿Cómo se presenta a los hombres negros? Pues se presenta con una genitalidad, con unos penes enormes, con una idea de una sexualidad súper animalizante, ¿no? Como si fueran, lo voy a decir así, es horrible, pero es que es verdad, como si fueran salvajes, ¿no? Como una sexualidad súper salvaje, súper exacerbada. Pues es que eso es muy racista. Eso se están colando estereotipos y prejuicios racistas que están vigentes en nuestra sociedad y en el porno se exponencian. En cuanto a mujeres, pensad en el imaginario que tienen las mujeres asiáticas, que encima se liga mucho con el tema de la sexualización de las niñas, ¿no? Pues es que los colectivos de estas personas y de estas mujeres pues dicen, basta ya, no soy un fetiche, soy una persona con mi placer autónomo y no estoy aquí para dar placer al resto. De hecho, Pornhub, que es una página así como bastante top de porno, es que está dividida en categorías literales hay rubias, culonas, pero también hay latinas, negras, es así como está. Entonces, pues es muy fuerte el racismo que se cuela por ahí. En fin, el tema de las personas con más de 40 años, pues es que esto también es especialmente doloroso, yo creo que para las mujeres, que por una parte la sociedad nos dice que a partir de X edad, a partir de que somos madres, nuestra sexualidad está... No sabemos dónde, se nos juzga mucho la sexualidad de las madres, la idea de mala madre y tal, y luego de repente, cuando aparece en el porno, aparece como fetichizado, aparece, pues eso, como si fuera un objeto de deseo. Y no pasa igual con cómo se representan las mujeres de 40 años y cómo se representan de más de 40 años, las mujeres más adultas, a cómo se representan los hombres más adultos, que hay categorías específicas de, ¿cómo es?, fantasías de padrastros, cosas así,
Sí, como categorías de, o sea, es que lo digo con palabras feas a lo mejor, pero es que es como lo pone, pues viejos, jovencitas, ¿no? O sea, al final es como, es muy fuerte y ahí también vemos las desigualdades de género, cómo se tratan unas personas y cómo se tratan las otras. Y por último, el tema de, vamos, por último, que podríamos haber puesto muchísimas más categorías que también incluso están invisibilizadas, ¿no? Pero también cómo se representan a las personas trans, ¿no? Que al final es como, pues esos son objetos de deseo. Y aparte, no todos los cuerpos trans entran unos cuerpos trans con un passing muy concreto, con un nivel de operaciones muy concreto. O sea, no nos vale toda la diversidad, nos vale una diversidad que cabe en esa mirada androcéntrica. La mirada androcéntrica es esa que pone el placer de los hombres en el centro. Y a ver si me dejo algo más. Vale, en fin, o sea, creo que como que la parte esta de los mensajes turbios y los mensajes malos, es verdad que muchas veces los tenemos presentes, pero a veces se nos escapan otras muchas cosas. Entonces, creo que es importante a la hora de hablar con nuestros hijos, hijas, hijes sobre porno, entender qué estructura están asumiendo, ¿no? También luego para poder desmontarlo y para tener herramientas para desmontarlo. Si vamos bien hasta aquí, vamos a pasar a hablar de las consecuencias que tiene tanto a nivel cómo me relaciono con el resto, como a nivel cómo me relaciono conmigo misma o conmigo mismo, todos estos mensajes. Y le doy paso a Chiara. Sí, solo quería añadir algo sobre la representación de la madurez, que es muy interesante el hecho que sí viene fetichizada, ¿no? Pero en realidad los cuerpos que se muestran no son cuerpos maduros, siempre son personas jóvenes, cuerpos jóvenes que son los únicos erotizados, ¿no? Simplemente se le asigna una edad ficticia, pero al final la juventud es, digamos, la única erotizable y más digamos, baja, más nos acercamos a la adolescencia y aún más erotizable. Bueno, ahora vemos cómo todos estos mensajes muy problemáticos pueden afectar, ¿no? A la hora de relacionarnos y a la hora de empezar nuestras primeras prácticas sexuales. Volvemos de una forma de una manera a los datos que os enseñaba en el primer pantallazo. La primera consecuencia muy grande es que, digamos, no hay conocimiento sobre el consentimiento, o sea, básicamente se viola el consentimiento porque no lo conocen, digamos, no lo hacen de una forma consciente, sino que digamos, el porno que miran, las prácticas sexuales que miran, no prevé un consentimiento, entonces no saben cómo pedir permiso, no saben cómo asegurarse que la otra persona esté disfrutando. Entonces se normaliza el hecho de no tener consentimiento y si no le hablamos de consentimiento, sino construir una cultura del consentimiento, no podemos contrarrestar la cultura de la violación, ¿no? Que es el mensaje principal que se destaca desde este porno comercial. La falta de consentimiento, bueno, Elena lo ha explicado muy bien, ¿no? Se relaciona a prácticas violentas también, a una erotización muy fuerte de la violencia y de la violación. Esto significa básicamente crear una idea de la sexualidad relacionada, íntimamente relacionada con la violencia, y esto no tiene ningún sentido. Además que, digamos, no aparecen no aparece ningún tipo de contexto relacional en el relato pornográfico, entonces esto hace también que se cree una sorta de disociación entre lo que es el sexo, la práctica sexual y todos los elementos que en realidad hacen que podamos disfrutar de una práctica sexual, que son el cuidado mutuo, el respeto, la comunicación, las emociones. Entonces toda la parte del afecto está completamente anulada e invisibilizada. Entonces es una sexualidad, digamos, performativa y violenta. Con performativa, Elena lo ha explicado, pero digamos que es una sexualidad que los adolescentes perciben como, los definen los actores y las actrices porno como los superhéroes del sexo, ¿no? Ven
un tipo de subjetividades que son insaciables, incansables, y entonces esto genera, ¿no?, una visión de la sexualidad como algo que se tiene que hacer, algo que tengo que demostrar y no algo que tengo que compartir con la otra persona. Luego, hay una normalización muy grande de las prácticas de riesgo. Con prácticas de riesgo me refiero que no hay ningún tipo de preservativo en el porno. Entonces, digamos, se normaliza, ¿no?, el hecho que no se relaciona la parte de cuidado y de protección de las infecciones de transmisión sexual, de la anticoncepción a la sexualidad. A nivel más general, el consumir de una forma frecuente el porno se ha visto que efectivamente distorsiona la imagen que se van construyendo los jóvenes, los adolescentes de su género y del propio. Hemos visto que se presentan modelos jerárquicos de relación, de dominación-sumisión, donde hay, ¿no?, un papel activo y un papel pasivo, y esto hace que, digamos, cambie la imagen que se van formando del género propio y del otro. La sexualidad, digamos, es muy, muy estereotipada y muy limitada, que significa que es una sexualidad que se coloca en la genitalidad, ¿no? Entonces se crea una idea que la sexualidad simplemente es la penetración, la práctica penetrativa, que se vuelve como una sorta de obligación a la hora de tener una práctica sexuales, y el mensaje es que esto es lo único que se puede hacer y sobre todo lo más importante, ¿no? Hay una jerarquía de las prácticas y todo el resto son preliminares, cuando en realidad cualquier tipo de práctica sexual es sexualidad y la penetración es simplemente una más. Luego, a nivel obviamente de cuerpos y sí, de cuerpos representados, ¿no? Vemos que son cuerpos muy irreales, con unas características muy marcadas que Elena describió muy bien, y digamos que obviamente eso también genera unas expectativas muy grandes. Relacionado con eso, os quiero contar una anécdota. Estaba en el mes pasado haciendo clases de educación sexual en un colegio de Madrid, tercero de la ESO, y dos de las preguntas que me hicieron van propio de eso. O sea, me preguntaron si las dimensiones importan, y segundo, me preguntaron, yo creo que era un chico, era un buzón anónimo, pero me imagino que era un chico, y la segunda me preguntaron por qué nos excita, nos pone solo la gente que está buena, que está guapa. Y entonces ahí vemos que están buscando conforto y reaseguración sobre este material que van introyectando y que le está generando unas expectativas. Luego, vamos a ver, estas son consecuencias más generales, pero obviamente un mismo mensaje tendrá a nivel de género un impacto diferencial, ¿no? Les afectará de una manera u otra. Y, digamos, con respecto a eso, quería, digamos, hacer una aclaración general. Es decir, que es verdad que, digamos, la representación de la mujer seguramente es la representación que tiene un coste social, digamos, más grande, en el sentido que es la pasiva, la violentada, la denigrada, la discriminada, pero es verdad también que se ha visto que las chicas y los géneros no binarios son también lo que mejor identifican la violencia y la desigualdad en el porno, es decir, se identifican menos y entonces tienen una actitud más crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que los chicos que sí se identifican mucho más, porque efectivamente es un producto que está destinado a ellos, luego
tienen, digamos, las consecuencias más grandes, en el sentido que les afecta mucho más, ¿no? Porque tienen una actitud mucho menos crítica, tienen una menos capacidad de reconocer la violencia, los modelos jerárquicos de relación y, digamos, de separar ficción pornográfica y práctica sexual. Entonces, esto de forma general, digamos, vemos cómo estos mensajes luego se traducen en, digamos, en las prácticas sexuales, que significa, digamos, que la construcción del deseo, que, digamos, es un deseo invisibilizado, digamos, por una parte tenemos un deseo femenino invisibilizado y por otro un deseo que es muy hegemone, es, digamos, el centro, el protagonista de la escena, puede llevar, ¿no?, a desequilibrios y sobre todo por ellas una imposibilidad de conectar con este deseo, ¿no? Si no vemos que este deseo esté representado, si no me veo como un sujeto deseante, probablemente será mucho más difícil encontrar mi deseo, lo que me apetece, mis necesidades y mis límites. Con el placer pasa la misma cosa, o sea, el placer que vemos en el porno para las mujeres es un placer funcional al placer del hombre, o sea, el simple hecho de dar placer es el placer de la mujer, entonces no hay, por ejemplo, autoerotismo, el autoerotismo que está es simplemente un autoerotismo para el ojo, digamos, masculino, entonces no hay mujeres que buscan el placer, que alcanzan el placer por sí mismas, y esto hace que se crea una idea del placer femenino como poco importante, ¿no? A la hora de tener prácticas sexuales puedo priorizar lo de la pareja porque creo que el mío no es tan importante. También puedo pensar que tengo que depender de las otras personas, ¿no? O sea, no me siento responsable de mi propio placer. Por el otro lado, digamos que podemos encontrar la situación, digamos, invertida, o sea, efectivamente no asegurarse que digamos, del deseo de la otra persona y, digamos, perseguir el placer y ver la otra persona como un medio para perseguirlo, no la otra persona como el fin de la práctica sexual. Entonces, otras consecuencias más pueden ser, digamos, para ella, seguramente la inseguridad sobre el cuerpo y la apariencia. Hemos visto hay unos cuerpos operados, unos cuerpos que no hay, donde no vemos diversidad, ¿no? Sobre todo a nivel genital, y entonces esto puede llevar a pensar que nuestro cuerpo esté equivocado de alguna manera, ¿no? Si yo veo solo cuerpos, solo genitales iguales y no veo diversidad, puedo pensar que efectivamente hay un cuerpo mejor que otro, un cuerpo perfecto y no, a la hora de no reconocerme, pensar que el mío esté equivocado. Muy importante es la normalización del dolor, que significa el hecho de poner en relación la sexualidad con la violencia y, digamos, poner el dolor como el dolor de las mujeres, ¿no? En el porno como algo que se repite, es algo, digamos, que siempre hay en el momento de la penetración, hay una sensación de dolor, ¿no? Y esto es muy presente, y eso significa normalizar el dolor, o sea, viendo eso yo puedo pensar que probar dolor durante una práctica sexual es totalmente normal para una mujer, y entonces crear una desconexión brutal con lo que es el cuerpo, los mensajes que me envía mi cuerpo y ignorar estos mensajes. Entonces a la hora de sentir dolor o molestia, si yo pienso que es normal porque tiene que ser así, probablemente no pararé la práctica que estoy haciendo. Otra cosa más, sí, digamos que esta disociación con la parte más emocional, ¿no? Más
más interna, lleva también a una incapacidad, una dificultad a comunicarse, y también vemos que el porno comercial va a reforzar unos tabús como lo de la menstruación y del vello púbico, que son completamente inexistentes en la pornografía mainstream, y entonces como reforzar tabú que ya están en la sociedad. Por otra parte, en los chicos vemos que el hecho de la normalización de prácticas de riesgo puede aumentar una desresponsabilización en materia de cuidado, de cuidado mutuo, entonces una responsabilidad reproductiva, hay una normalización y erotización de la diferencia de edad, y inseguridades sobre las dimensiones y características del cuerpo, ¿no? Y bueno, sí, el último punto es el hecho que, digamos, ver siempre la misma práctica y ningún tipo de comunicación alrededor de estas prácticas hace que yo pueda generalizar respecto al tipo de placer que le gusta recibir a la otra persona, ¿no? Y bueno, hasta aquí, y dejo la palabra a Elena para que siga. También el micro, se me estaba viniendo a la cabeza una idea que muchas veces tenemos, que también bebe mucho de esto, de disociar las emociones y el sexo y tal, es con esto que tenemos muchas veces muy presente de estoy con fulanita o estoy con fulanito, pero es solo sexo. Que al final, o sea, veamos lo absurdo que es, en plan, ¿cómo que es solo sexo? O sea, solo sexo no nos podemos quitar los genitales, ¿no? Tú vas con todo tu equipo, vas con tus emociones, vas con tu mal día, con tu buen día, O sea, que al final todo eso, también para que veamos que está muy presente todo esto en la hora que tenemos como de relación, tanto en adolescentes como adultas, ¿no? ¿Tenéis, yo qué sé, algo que queráis comentar, pues del tipo, alguna experiencia que tengáis con respecto a estas consecuencias, algo que veáis vosotras, no sé, algo que os apetezca, que tengo la sensación de que llevamos ya un ratito hablando? Si no seguimos, no pasa nada. A mí lo que se me viene todo el tiempo a la cabeza es la necesidad de que esto se escuche en los centros educativos. Se está dando vueltas y bueno, Rocío sabe a veces lo difícil que es llevar este tipo de... O sea, por nosotros mismos, por las familias, ¿no? Pero qué necesario es generar un contexto de confianza en el que ellos escuchen, pregunten y eso, no tengan el miedo al etiquetado, ni... Incluso estaba pensando, digo, ojo, este formato, qué bueno para ellos, el que tengan un formato de videocharla en el que yo tengo un chat donde escribo y nadie sabe lo que escribo, o estoy utilizando esa aplicación que habéis hecho antes de que escribo, pero no se ve qué son mis palabras. Ojo, yo creo que tenemos que darle muchísimas vueltas a esto para que realmente este apoyo a los chicos y a las chicas no venga solamente por parte de la familia, sino que haya un contexto, una estructura que sujete todo esto, porque si no, perdemos ante la industria que hay detrás. Totalmente, y además, o sea, bueno, el tema del sistema educativo evidentemente tenía que estar en esta charla y lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero estoy súper de acuerdo contigo con esa sensación de que al final es como, casi te sale ahí como un instinto, bueno, a vosotras como muy maternalista, ¿no? De es que pobrecitos y pobrecitas, es que o sea, qué pérdidas están, qué falta de referentes tienen, qué modelos tienen en los que fijarse, y jolín, y que todavía, mal que bien, los que entren dentro de esta normalidad, pues bueno, o sea, con todas estas basuras que les llegan, pero más o menos van tirando, pero es que, y el que se salga de eso, pues es que lo he dicho antes, y el chaval que sea gay o la chavala que sea lesbiana, que encima todo esto, de todas sus dudas, y entonces se le va a sumar todo este estigma de la homosexualidad, de la promiscuidad, o sea, que es que al final son
son momentos muy duros muchas veces en estas etapas de la vida. Entonces yo creo que pues tanto por parte de las familias como por parte del sistema educativo tenemos que ser pues lo más cariñosas, lo más cuidadosas, lo más estar ahí para acompañar, porque yo creo que hay mucho sufrimiento detrás muchas veces. Además, en esta etapa en la que, bueno, en la adolescencia, que al final están construyendo su identidad, esto es un pilar de la identidad de cada uno, o sea, la sexualidad, y sin embargo no se refuerza, ni se apoya, ni se acompaña, ni nada, de ninguna manera. O sea, de ninguna manera estructurada, ¿no? Claro que las familias, pues yo entiendo que como pueden y como ellas también han crecido en todo esto, ¿no? Pero que lo que es un pilar dentro de la identidad no forme parte de los pilares de la estructura educativa que acompañan a estos adolescentes, ¿no? Total. Y encima en este me creo mi identidad y en este me estoy buscando y en este, pues muchas veces pasa que si yo soy un chico y estoy viendo que mis referentes es una masculinidad súper violenta y que tengo que ser el más machote, que tengo que ser el más tal, y por otro lado ellas es como, pues yo tengo que gustar, tengo que ser súper, o sea, es que al final, pues claro, es que está muy descompensado en unos momentos en los que, o sea, por eso también digo que parece como que esto es de la adolescencia y no es de las adultas, ¿no? Pero es que es verdad que la adolescencia es un momento muy esponja, pues que estás absorbiendo todo y que todo te afecta a lo mejor de otra manera. Entonces, pues es verdad que hay que tener especial ojo con estas etapas de la vida. Bueno, esta parte os va a dar un poco de bajón, ya os lo advierto, porque claro, o sea, llevamos un buen ratito como hablando del porno y las consecuencias que tiene y tal, pero en el fondo es, jolín, solo en el porno. O sea, al final, ¿qué mensajes nos están viniendo desde otros medios de socialización? Pues es que son lo mismo muchas veces. Y con esto es que la verdad que no sé si sigue o si no sigue, pero sí que me gustaría contestar al compañero que lanzó antes la primera pregunta, que al final es como, vale, podemos cuestionarnos ¿por qué los padres tenemos que llegar a esto? ¿Por qué no hay límites? ¿Por qué está el porno todo el rato tan presente? Pero es que está en todo. O sea, es que si te preguntas por qué le tienes que poner el límite al porno, creo que te lo tienes que preguntar para todo. Y pues es un poco mierda, la verdad, pero es que es así, es que al final en toda nuestra socialización está, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Esto ya es una opinión, que podéis discrepar, pero vamos, al final, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de temas de porno, hablamos de temas de sexualidad. Entonces, se nos mete ahí un poco esta herencia judio-cristiana y este puritanismo que es, ¡ay, madre mía, es sexualidad! Y ya como que nos alarmamos más. Y eso hace que naturalicemos y nos traguemos con patatas otros mensajes que son igual de nocivos y no seamos tan tajantes con ellas porque no es de sexualidad. Entonces, que pasen, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto. Aquí os he traído os hemos traído como otros medios de socialización que están muy presentes en la hora de conformar, como dice la compi, nuestras identidades. Pues bueno, o sea, hemos traído música, cine, publicidad y televisión, ¿no? O sea, es que con el cine creo que no puede ser más representativo. No sé si la conocéis, ¿no? Crepúsculo, la historia esta del vampiro y la chica y el vampiro, vamos. Entonces, esta historia, que es claramente, o sea, que el señor en cuestión tiene 200.000 de años, ella es una adolescente, o sea, hay como una romantización de la pederastia y de las diferencias de edades que las tenemos súper asumidas, que es normal que una chica de 16 años esté con uno de 30, o sea, que asumimos cosas un poco fuertes, yo creo, y esto no es que no quiero tener yo como una visión muy puritana del asunto, ¿no? Pero que al final deberíamos de hacer una revisión. Pero es que si vamos más atrás y aquí no vamos a tener una charla de amor romántico, ¿no? Pero ¿qué mensajes también nos está mandando Disney? Si son unos mensajes que son los mismos, que son de ellas súper sumisas y de ellas súper indefensas y de ellos súper machotes que te voy a rescatar y que encima somos personas incompletas y que nos vamos a completar. Jolín, pues todo esto también es muy nocivo y también deberíamos estar muy, muy atentas, ¿no? Con el tema de la música, pues igual, en la metáfora que os he puesto antes, sería absurdo decir, la música es mala, la música es horrible, que los adolescentes no escuchen música.
¿Por qué? Porque escuchas todos los días la cadena dial y son todos los días las mismas canciones de mierda con los mismos mensajes de mierda. Pues a lo mejor es que hay más allá de la cadena dial. A lo mejor el problema no es la música. Pues igual aquí. Además, otro datillo que a mí siempre me gusta analizar, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de música y cuando hablamos de machismo en la música, automáticamente pensamos en el reggaetón. O sea, es como automático. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista, pues por lo mismo que en el porno, porque habla de sexualidad y como habla de sexualidad ya es como, uy, aquí ya sí, esto ya es más tabú, esto ya no se toca. Y al final, pues yo os pongo aquí Zetangana, que ahora mismo es un súper referente en la industria musical. Os veo caras de no sabéis quién era. Bueno, pues mejor, porque no merece la pena mucho, pero bueno, es aquí como el súper referente en la música y al final en esta canción en concreto, y me vais a perdonar mal, o sea, me vais a perdonar como lo voy a decir de mal, pero esta canción es como todas las mujeres que me tiré, porque encima me las tiro yo, o sea, en una relación sexual no es que estén los dos teniendo placer, es yo la que me, ¿sabéis? Y al final es como, esto pasa desapercibido, esto no nos importa que le llegue a nuestros adolescentes y está igual de mal o peor. En el tema de la publicidad, esto es parte de la cultura de la violación de la que estábamos hablando antes. Esto es cuerpos idealizados, cuerpos de bellezas imposibles, modos de vida que generan unas expectativas a las que no se puede llegar, pero en esta imagen que estamos viendo totalmente una romantización de la violación. Es que es una imagen muy bonita. No me digas, es que es una imagen de una campaña de Dolce & Gabbana, que es como lo máximo. Y es una violación, claramente. O sea, es una chica que está ahí tumbada, que está ahí con un hombre, o sea, es fatal. Entonces, pero bueno, pero está ahí y a lo mejor no le ponemos tanto ojo como le ponemos con el porno. Se me está ocurriendo una cosa. Es que se me está ocurriendo un recurso que os voy a recomendar, que a lo mejor ya conocéis. Hay un vídeo hay una charla TED de una feminista artista visual que se llama Yolanda Domínguez, que está muy bien, habla de roles y estereotipos y tal, y hay una parte como dedicada a la publicidad y cómo los niños y las niñas analizan el papel de las mujeres y de los hombres en la publicidad, y tiene mucho que ver con esto, y ahí os lo dejo por si os apetece verlo. También es porque es muy pedagógico, también sí, para trabajar en Insti yo lo uso y es muy guay. Y bueno, por último, el tema de la Isla de las Tentaciones, este programa de Telecinco en el que no se refuerza otra cosa más que amor romántico, más que celos, más que heteronormatividad a saco, porque las parejas que vemos es como el arquetipo de la masculinidad y el arquetipo de la feminidad expresado en su máxima potencia, el cómo se tienen que relacionar entre ellos y ellas. O sea, para mí es sangrante cómo se tratan, de verdad. O sea, es que se tratan fatal y eso está ahí, y a lo mejor no lo miramos con la misma crítica que miramos el porno, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que como sociedad también tenemos que hacer una reflexión. ¿Lo has puesto por ahí en el YouTube? Vale. Genial. Podemos hacer una reflexión en tanto a esto, y es que, o sea, esto ya daría para 100 talleres. Te quiero decir que es que si nos ponemos a analizar todo esto, pues fijaos todo lo que puede salir. Ahí ya, así la siguiente, porfis. Vale, pues como muy bien anunciaba la compi, ¿qué pasa con el sistema educativo, no? Bueno, creo que vosotras, incluso pues Rocío, que está adentro, no sé si alguna más, pues conocen muy de primera mano cuáles son las carencias del sistema educativo. Nosotras desde nuestra parte, como profesionales, pues también lo sufrimos porque vemos que las puertas se nos cierran, porque vemos que los tiempos son limitados, vemos que la excusa del COVID, vamos, que será real, no digo yo que no, pero vemos que el tema del COVID ha hecho reducir muchísimo las horas, reducir los contenidos, cambiar los formatos, y esto para las agentes de igualdad y las que sensibilizamos en género se ha visto afectado, por no hablar de PIN parental, en fin, o sea, que estamos viendo muchísimas reducciones, que luego, por otro lado, estamos viendo los aumentos de las enfermedades de transmisión sexual, los aumentos del consumo de porno, en fin, que también no sé hasta qué punto invertir en recortar en sanidad en un momento, y en sanidad también, pero en educación en un momento como este, hasta qué punto merece la pena, ¿no? La cuestión es, y ahora sí, y con esto si queréis abrimos un debate, ¿no? Que al final es como, yo creo
que estamos viendo el gigante del porno, de la cultura de violación, de todos estos mensajes que tenemos aquí, vamos, en el porno y en todo, que es muy grande. Tiene que haber contrapeso, ¿no? En ese contrapeso está el sistema educativo, están las familias, están otros referentes y tal. Efectivamente tiene que haber contrapeso. Se tiene que trabajar el tema de género, se tiene que analizar estos mensajes, como bien decía la compañera, esto tiene que llegar tanto a familias como a chavales y chavalas, por supuesto. La cuestión es, y a lo mejor aquí es el punto de debate, nosotras opinamos que dentro del sistema educativo no se puede abarcar todo, en el sentido que creemos que incluso el porno tiene una misión educativa. ¿Por qué? Porque el porno al final, vamos, entendiendo que no es de porno, sino porno en el sentido más amplio de la palabra, creemos que el que haya contenido explícito forma parte del crecimiento sexual y forma parte de lo que, como comentaba Chiara, del autoerotismo, y forma parte de mi intimidad y forma parte de mi crecimiento. Entonces, eso, que lo asuma el sistema educativo, pues es muy complicado. Igual que es muy complicado a lo mejor que las familias, que muchas veces nos agobiamos y tal, presupongamos que tenemos que afrontar esto. Yo creo que estas cosas tienen mucho que ver con la intimidad y tienen también mucho que ver con el grupo de iguales, que hay una parte de descubrimiento que va a estar ahí. Por supuesto, tiene que haber un sistema educativo en el que denuncie estos mensajes, en el que se analice todo con enfoque de género, en el que se trabajen estas consecuencias. La cuestión es, ¿habría cabida para otro tipo de contenido explícito dentro de la educación que estaría fuera de este sistema formal? O sea, desde nuestro punto de vista sí, pero no sé qué pensáis. Igual queréis comentar algo sobre esto. Pues mira, yo el tema del porno, Rocío, todo tuyo. No lo tengo nada pensado. La única idea que me venía rápido a la cabeza era que desde luego con especialistas. Porque ya lo he visto en el terreno de la educación en igualdad, el que lo afronte gente sin formación pues es nefasto. Y en este tema pues yo creo que todavía, bueno, igual que lo otro. Sí. Entonces, no me imagino cómo, la verdad no lo tengo pensado, pero desde luego con especialistas. O sea, 100%, pero también, y esto pasa todo el rato, o sea, también esto es un poco intrusismo, no es intrusismo de la profesión, pero que es verdad que al final que creemos que la sexología es algo, bueno, como todos tenemos nuestra sexualidad, pues vamos para adelante. Y no, porque efectivamente hay todo un trabajo de deconstrucción, hay todo un trabajo de entendimiento de dónde vienen estos mensajes que tenemos que ser capaces de transmitir, ¿no? Y en temas de sexualidad es que podemos hacer mucho daño. O sea, es que yo en mi instituto, la forma que he tenido de mi clase de educación sexual, o sea, fue por el preservativo, que al final es como, bueno, yo al final, pues bueno, soy heterosexual y más o menos, vale, ok, me vale, pero ¿cuánta gente se queda fuera de eso? Y mi sexualidad y la sexualidad de nosotras, ¿qué recoge eso, no? O sea, totalmente lo de expertos y expertas, sí, sí. Sí, yo, a ver, con el tema, a mí el tema de utilizar el porno como herramienta, todavía sigo sin verlo, ¿no? Yo sí quizás tengo esa perspectiva todavía de que no concibo que una persona voluntariamente y con salud mental se dedique profesionalmente a ser actriz o actor de porno. O sea, me cuesta creer que no hay detrás una situación de historia pasada traumática, ¿no? Que al final te lleva, pues eso, a utilizar tu cuerpo como, ¿no? Fíjate que pues eso, sí que, vamos, y eso que estoy descartando los casos que se sabe que hay trata de blancas, que hay comercio ilegal, o sea, que hay, pues eso, que se atenta contra los derechos humanos, ¿no? Pero así todo, yo estoy leyendo las clásicas, ¿no? Como Margarita Spencer, ¿no? Esta gente y sus biografías y bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Y siempre veo ese pozo traumático de la infancia y no me he encontrado nunca a nadie que se haya, bueno, tampoco he tenido mucho contacto con la gente que se dedica a estos temas, ¿no? Pero me cuesta mucho creer, o sea, yo me imagino, yo tengo una hija y yo no querría que fuera actriz del porno, ¿no? Yo no quiero ser actriz del porno, ¿no? Ahí hay algo más, o sea, no es una profesión más.
Entonces, es un tema que quizás, pues bueno, yo ya tengo unos años y pues, tendré un pozo, tendré una conformación quizás más clásica, ¿no? Pero sigo viendo el porno como una parte ahí de mercado. Sigo viéndolo como una parte de mercado. Me resisto a pensar que sea una acción educativa. Y eso no quita para que se penalice o no. O sea, yo no me voy a sonrojar porque se vea porno, todas estas cosas. Bueno, hay pornos que sí, ¿no? El porno, pues de masa, de violencia extrema, de pues estas cosas que dicen que hay, que yo no me he metido en una página de esas, ¿no? Pero vamos, que lo que suele salir suele ser un porno de esto de agresivo, de prácticas extrañas, de prácticas, pues eso, ¿no? Que ya no entramos a eso, pero sí, así todo, digamos, al más del tú a tú, me sigue costando pensar que alguien se quiera dedicar a ello profesionalmente. Entonces, es un tema quizás que, pues lo que decís, como es un tema delicado, todavía requiere un recorrido, ¿no? Y creo que habría alternativas, sobre todo la parte de empoderamiento de la persona, la parte afectiva, de la sexualidad, que es importante, de la toma de decisión, que habéis además mencionado muy bien. Y no sé, yo ahí me encuentro un poco con ese prejuicio, digamos. O sea, normal, totalmente normal que lo tengas, es un prejuicio que tienes tú, incluso tengo yo, lo reconozco muchas veces, que yo estoy súper a favor del porno, creo en el porno feminista, creo que hay actrices porno, pero es verdad que el estigma que sufren las personas, se cuela un micro, creo. A ver, el estigma que sufren las personas, ¿no? Las actrices porno, es que no quiero, bueno, voy a hablar en términos así, aunque no me gustaría que esto se extendiera así en el debate, pero bueno, las trabajadoras sexuales en un general, pues claro que no queremos que nadie se dedique a eso, porque es que son unas vidas que están muy estigmatizadas, que sufren mucha violencia, que sufren mucha marginación, por supuesto no es nada fácil. La cuestión es, yo creo que cuando hablamos de estas cosas nos vuelven a salir un poco como estos, entiéndeme, como estos como puritanismos y estas cosas que tenemos a la hora de hablar de sexo, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego y digo en mi casa, oye, mamá, que es que me han cogido en una beca de sociología que voy a ganar 100 euros y voy a estar 10 horas metida en la universidad. La gente se alegraría. Ahí no vemos la parte mercantilista y vemos, anda, qué bien, ¿no? Es como la venta de nuestro tiempo, la venta de nuestra mente, no la vemos, no la juzgamos así. Sin embargo, si hablamos de la venta del cuerpo, entre comillas, si hablamos de esta idea de, oye, pues a lo mejor es que yo me abro un OnlyFans, no sé si conocéis qué es OnlyFans, bueno, pues es una página en la que yo puedo mostrar cierto contenido erótico, sexual, como lo queramos llamar, y voy a ganar dinero, ahí ya como que no lo cuadramos tanto, ¿sabes? Entonces, como que a veces veo que hay un poco como de, no sé cómo decirlo, pues como de... Eso también es denunciable y tampoco es deseable. Quiero decir, pero una cosa es que tú mercadees con tu capacidad, con tu estudio, con tu tal, y otra cosa es que tú seas el objeto, ¿no? O sea, tú ya eres el objeto de mercado, tu cuerpo es el objeto de mercado, no tu competencia. Otra cosa son las condiciones laborales, que eso está claro que pues hay que reivindicar que sean las justas, las saludables, vamos, las legales, las que salvaguarden un poco la dignidad de la persona, pero sin ver, o sea, no lo veo comparable para nada una persona que realiza una actividad intelectual, que al final es después de una graduación, de unos estudios, tú desempeñas una labor intelectual, a lo que es el mercadear, tú ya formas parte del cuerpo, ¿no? O sea, no sé, esa es la reflexión. Pero vamos, que yo lo veo como que la opción sería el tema de reforzar esos digamos, reforzar los programas de crecimiento personal, de desarrollo emocional, que al final hacen a la gente más competente para la toma de decisiones. Al final esto son toma de decisiones constantes, ¿no? Entonces, yo lo enfocaría más por ahí, el tema de la sexualidad, de cómo mejora la sexualidad de nuestros hijos e hijas, ¿no? No sé. Yo sobre esto no, me gustaría decir algo porque es algo que efectivamente una vez que entras en contacto con el feminismo, ¿no? Vas reflexionando mucho sobre estos temas y tenías, digamos, creo, ideas muy, muy similares, ¿no? Cuando por la primera vez escuché hablar de pornografía o sex work que exponías tú antes y la verdad es que creo que
un punto central es que la dignidad de las mujeres está colocada en el cuerpo, en la sexualidad, cosa que para los hombres no existe. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando usamos nuestro cuerpo, que igual no estamos vendiendo el cuerpo, sino estamos vendiendo un servicio, porque el cuerpo se queda nuestro, ¿no? O sea, estamos vendiendo un servicio, lo estamos usando, igual que si fuera algo más intelectual. Entonces pensamos que estamos vendiendo nuestra dignidad y no sé, creo que un poco es esto la diferencia. Mientras cuando un hombre, no sé, es esclavo, no consideramos que pierda su dignidad, tampoco cuando es esclavo. Entonces hay un doble estándar, se llama, ¿no? La dignidad que está en el cuerpo de la mujer y sobre todo en este cuerpo sexuado. Y este es un punto, y el segundo punto, obviamente estas son opiniones y reflexiones, y el segundo punto yo creo que se relaciona un poco más al contexto político y económico, o sea, es decir, cuando hablamos de prostitución, por ejemplo, sex work, nos gustaría pensar en un mundo donde ese tipo de business no existiera, pero efectivamente existe. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo consideramos? Y igual un poco con el porno, ¿no? O sea, tenemos un porno mainstream con mensajes violentos, misóginos, racistas, todo lo que hemos dicho. ¿Qué podemos hacer? No lo vamos a prohibir, no va a parar mañana, es una industria, la tercera industria más potente del mundo, creo después de drogas y armas, algo así. Y entonces tenemos que intentar protegernos y entonces construir, conocerlo bien, conocer cuáles son los mensajes, como hemos visto hoy, a través de la perspectiva de género y poder contrarrestarlo y poder hablar sobre esto, o sea, hablar de estos mensajes que vienen de la pornografía y no pensar tanto si es bueno o malo, porque, o sea, si tiene que existir o no, porque efectivamente existe, o sea, obviamente, no sé si el concepto existe y lo están consumiendo. Y luego también es muy verdad lo que decías, ¿no? Como que la industria pornográfica también se relaciona a la prostitución, a la trata, porque está producido también en una manera poco ética. Entonces, cuando hablamos de porno ético, no hablamos solo de una representación de la sexualidad que es positiva, que respecta todas las identidades, donde todo el mundo tiene placer, donde el placer de todas las subjetividades es el centro, sino que también está producido de una manera ética, ¿no? Entonces se paga adecuadamente las actrices, se tratan con cuidado, también los actores y otros tipos de identidades. De hecho, bueno, ya he introducido un poco lo del porno ético y vamos a ver, digamos, las características, ¿no? O sea, es un porno que se produce éticamente en un marco antirracista y anticlasista, y que vemos personajes femeninos que son activos, que buscan el placer activamente. Todos, como decía, digamos, el placer es el centro de la escena, no hay mucha diversidad de cuerpo, hay cuerpos no normativos, hay diferentes tipos de... hay diversidad sexual en orientaciones e identidades, y estas son respetadas. Por ejemplo, lo que decía Selena, ¿no? Hay, digamos, prácticas lesbianas que efectivamente se refieren a la realidad de las prácticas que tienen las lesbianas, no a una idea erotizada desde un punto de vista masculino. Entonces, digamos que también las personas que tienen otro tipo de orientación sexual y diferente de la heterosexual se pueden ver identificada y pueden encontrar referentes, porque ¿no? Hasta ahora hemos visto este porno mainstream que es primariamente heterosexual y todas las personas no binarias, las personas no heterosexuales no se ven representadas, no encuentran referentes. Entonces, un poco, no sé si Elena quiere decir algo. Ah, vale. Y bueno, entonces toda la categoría es marginalizada en el porno mainstream. En el porno ético sí que son protagonistas, al igual que los actores masculinos. Obviamente no deja de ser ficción y no deja de ser un contenido diferente de la educación sexual. O sea, una cosa es la educación y la formación, y esto puede ayudar a prevenir el consumo
del porno mainstream. Se ha visto de hecho que las personas que tienen más educación, más formación en sexualidad consumen menos la pornografía, ¿no? Porque le echan menos en falta informaciones, pero digamos que una cosa es la educación sexual y una cosa es el autoerotismo y el contenido erótico, ¿no? Que buscan. Y con relación a esto, siempre en las clases de educación sexual efectivamente hay una demanda por parte de los adolescentes. Una de las preguntas que me preguntan, que me piden, y yo no le puedo, digamos, ofrecer estos tipos de recursos, ¿existe un porno educativo? O sea, para ellos el porno es la educación, entonces, pero se dan cuenta a lo mejor que es negativo por muchas cosas, es violento, es misógino, y entonces me preguntaron si efectivamente le podemos proporcionar este tipo de curso. Yo no le puedo ofrecer páginas vietadas a la mayor edad, ¿no? Pero obviamente las familias sí que tienen otro tipo de poder y sí, de poder, básicamente. Y entonces me parece increíble que simplemente haya esta curiosidad y estas preguntas. Simplemente no saben, primero son de pago y segundo, o sea, no saben probablemente dónde encontrarlas. Por eso también hemos pensado a poner recursos aquí. La verdad es que hay un mundo alternativo al porno mainstream y... Yo sí que quería decir una cosa que o sea, como que estoy súper de acuerdo con lo que dice Chiara, de bueno, que es que hay toda una parte de educación sexoafectiva que tiene que ser asumida por los centros educativos, por supuesto, y que tiene que haber otra parte más de autoerótica y más de autoconocimiento y tal, que se tiene que dar por otra parte, pero también, y por cerrar un poco el debate de antes, simplemente que, bueno, que es un debate que no vamos a llegar aquí a ningún acuerdo, porque es un debate que es como la brecha del feminismo y lo más así, entonces... No, creo que no tiene mucho sentido que nos quedemos en esto, pero sí, por ejemplo, el otro día, hablando, que creo que a Rocío se lo comenté, hay un documental en Netflix que es muy sencillo y es muy fácil, que se llama ¿Qué coño está pasando? Y en ese documental, por ejemplo, hablan feministas de las posturas antisex y hablan mujeres que están dentro de la industria del porno, hablan productoras, hablan actrices y tal, simplemente, o sea, que lo tengáis por ahí, que a lo mejor eso también pues está guay de ver y conocer, simplemente, o sea, aunque nuestras posturas sean las que sean, pero bueno, conocer otras voces. Y ya perdona, Chiara, que te he cortado. No, nada, es muy bueno este documental. Yo lo vi porque efectivamente hay una variedad de posturas y se presentan todas de manera igualitaria, ¿no? Para que la persona se puedan informar de una manera neutra, no es un documental dirigido, guiado hacia una verdad, digamos. Entonces es muy bueno en ese sentido. No, yo digo que yo he mucho la formación de la UNED especialista en violencia de género, o sea, y esos temas, ya os digo que esos debates los he visto, de una parte, la otra parte, en el congreso que se hacía te ponían las trabajadoras del sexo que hablaban, pero también hablaban de los psicólogos, hablaba una socióloga, no recuerdo el nombre, que habla de la trata de blancas, su libro sobre el capitalismo y de atrás, algo así, no recuerdo, creo que Carmen, puede ser, una señora encantadora. Bueno, luego si eso en la charla del próximo día os lo pongo en la referencia, ¿no? Y digamos que esa información la tengo y sé que esa reflexión, y luego me he leído las clásicas del feminismo y bueno, pues es verdad que cuando transitas el género ya no puedes desconectarte de él, ¿no? Pero el tema del porno hay algo que entiendo que hay algo, sobre todo simplemente leyendo las clásicas que ves, que empiezan a contar sus experiencias de vida. Y en el efecto King Kong, ¿no? El libro este que es de Spencer, ¿no? Y esta mujer está traumatizada cuando la violaron con 12 años y con la historia del padre, o sea, y claro, yo tengo esa formación, tengo el efecto de ver esa perspectiva de salud mental. Entonces me cuesta entender que alguien sin un problema de salud mental, en su pleno, digamos, centro, sea capaz de elegir para sí misma desarrollarse como persona eligiendo esa profesión. Simplemente es eso. O sea, no es cuestión de debatir, porque yo tampoco, pues bueno, al final es un tema muy íntimo, ¿no? Y no se trata de a ver quién tiene razón o no, pero es un sentir desde ese sentir de salud mental, ¿no? De decir, esto chirría. O sea, ¿realmente está eligiendo
es la cuestión. ¿Realmente está eligiendo? ¿Está siendo libre cuando elige eso? Simplemente es eso, ¿no? Y bueno, de todas las referencias que me podáis dar, pues fantástico. Y luego, pues es el porno de pago, que yo no solo, vamos, no practico. Si tenéis referencia de que sea a lo mejor lo que me cambie de opinión, no lo sé. A lo mejor tengo que ver más porno y ya lo veo de otra manera. Y conozco a la gente que está ahí y les veo muy equilibrados y con mucha salud mental y digo, pues mira, pues es verdad, que puede estar centrado y dedicarse uno profesionalmente a esto, no lo sé. Yo creo que es importante, sí, conocer referentes y conocer voces, pero vamos, que es legítimo, lo que planteas y que al final, pues claro, si es que es una cosa que nos choca mucho, por supuesto. Pero en definitiva lo que, o sea, como que lo que queríamos traer aquí es, bueno, por una parte vamos a ver estos mensajes, estas cosas que nos llegan y por otra parte también pues conocer simplemente que hay más allá, que hay otro mundo, que hay otras herramientas que a lo mejor desconocemos y que hay a personas a las que nos pueden valer y a personas a las que no y está bien, ¿no? Pero sobre todo, como un poco nuestro mantra de esta charla es como más hacia para con ellos, ¿no? Para con las adolescentes y los adolescentes, que al final esas posturas tan prohibicionistas, tan como de juzgar y de avergonzar y tal, pues que al final pues es que flaco favor les hacemos, ¿no? Cuando estamos viendo que una de las causas que tienen es la falta de la desinformación, ¿no? Lo que pasa es que la única porno gratuito, ¿no? Si es la única opción que tienen de acceso es ese porno gratuito, o sea, esa mirada crítica hay que transmitírsela. Yo ahora me planteo, digo, ¿es que realmente hay un porno bueno? O sea, porque claro, o sea, yo distingo entre porno y luego erotismo, ¿no? O sea, yo distingo, que a lo mejor no tendría que distinguirlo, ¿no? Porque, a ver, escenas de sexo puede haber en las películas y no por eso es porno, ¿no? O sea, que a lo mejor es que estamos hablando estamos mezclando criterios, ¿no? Pero no sé, danos referencias, que encantadas de aprender, ¿no? Sí, aquí en la diapositiva se sigue viendo, ¿no? Sí, vale. Hay muchísimos referentes, digamos, bueno, la más famosa creo que es Erika Last, que es una productora que está aquí en Barcelona, pero hay muchísimas. La podéis encontrar, digamos, online y no sé qué decir sobre las referencias, en el sentido que sí, la cosa es verla y darse cuenta que efectivamente lo que pensamos y que imaginamos cuando decimos porno es algo que se aleja totalmente de estos, bueno, totalmente no, porque es un material sexual explícito, pero que, vamos, está representada de una forma muy, muy distinta, o sea, todo, digamos que se da una importancia al relato narrativo, eso para dar, ¿no? También a nivel estilístico son películas no cutres como la del porno mainstream, sino que son muy bonitas para dar un mensaje de una sexualidad positiva y sobre todo encontramos todos los aspectos que hacen una sexualidad sana, o sea, la comunicación, el respeto, el consentimiento. Por ejemplo, Erika Last, lo tengo que ver, no lo he mirado todavía, pero ha producido una película que es sobre el consentimiento, o sea, es como una revisitación en clave porno de Sleeping Beauty, que es, no sé cómo se llama en castellano, la Bella Durmiente. Sí. Que, bueno, sabemos, ¿no?, que la Bella Durmiente se despierta con un beso no consentido, ¿no? Y esto es Walt Disney, digamos, por hablar, ¿no? Para volver un poco a los mensajes violentos que recibimos desde la niñez. Entonces, bueno, por ejemplo, hay temáticas como la del consentimiento tratadas en clave porno. Y entonces, como, sí, es para descubrir, obviamente. Que ahora lo que iba a comentar es que como ya estamos a nada de acabar, si puedes poner la diapositiva de lo de los tips que podemos hacer en las familias, porque creo que es algo que hila muy bien con la siguiente clase y que al final es como
sea, que haya porno ético, que haya porno no ético, decido verlo o no verlo, eso, o sea, al final pues es una decisión súper individual y es como nosotras simplemente os damos la herramienta de que esto existe y ya cada uno, ¿no? Pero sí que creemos que hay cosas pues que desde casa podemos ir haciendo. Y, pues, por ejemplo, lo que venimos hablando, ¿no? O si quieres explicar tú esta parte de incorporar la perspectiva de género. Sigue. ¿Sigo yo? Okay. Sí. Vale. Pues podemos hacer esto, o sea, podemos, pues bien, ver que hay alternativas al porno, podemos incorporar la perspectiva de género, como tú decías, Sara, y o sea, transmitir esta mirada crítica a las personas que van a consumir porno. Desde la familia, pues también tenemos que promover espacios de intimidad en los que ellos y ellas se sientan seguras de explorarse, de aprender, o sea, ¿no? Como también esa parte de confianza, tenemos que tener una comunicación pues libre de tabúes y estereotipos, y esto es muy difícil porque trabajarnos los tabúes y los estereotipos que tenemos nosotras mismas con respecto a la sexualidad y luego ser capaz de transmitirlos, pues es muy difícil. Pues ya hemos hablado de que el tema de prohibir pues solo va a hacer que a esa personita sentirse culpable, sentirse avergonzado, sentirse un vicioso, y que al final eso no nos lleva mucho, ¿no? Y esto con lo de facilitar recursos alternativos y referentes alternativos, pues hoy en día tenemos, por ejemplo, las redes sociales, que tenemos referentes, o sea, ya no te estoy hablando ni de porno ni sexualidad, tenemos personas que hablan de vivir, de súper distintas identidades, de súper distintas orientaciones, personas que hablan, por ejemplo, el otro día vi que hay una TikToker que es súper famosa, ¿no? Que lleva muchos temas de discapacidad, una chica así, que es también bastante jovencita, ¿no? Que también a lo mejor dar de esos referentes y que ellos lo vean en medios que son familiares para ellos y ellas, pues también es una cosa interesante, ¿no? De todas formas, creíamos que esto es un poco la antesala a la charla siguiente, que creo que va a ser como más práctica y más de adquirir herramientas. No sé si se queda alguna cosa pendiente. Yo preguntaros de las referencias que nos habéis puesto antes, ¿eso se accede así de manera, tiene libre acceso en internet o hay que pagar? ¿Hay que suscribirse? Estos, ¿no? Estos que comentabais. Sí, os podemos proporcionar también los links, pero sí son de pago, obviamente, porque hay otro tipo de producción, ¿no? Con lo que comentábamos antes, que para tener un producto, digamos, de calidad hay que sí, pagar. Igual creo que, por ejemplo, Erika Last, al momento de suscripción a la newsletter, te envía, por ejemplo, una película de forma gratuita para que veas, te hagan una idea, pero bueno, los otros no lo he... digamos, y que a lo mejor es interesante también, aunque no podamos acceder al producto, pues porque son cosas de pago y, o sea, yo personalmente tampoco no pago ninguna conocer, pero sí es interesante a lo mejor pues buscar entrevistas, a lo mejor de Erika Last, de Amarna Miller, la chica que trabajadora sexual, yo qué sé, ¿no? Como abrir un poco más de esos referentes, aunque pues no somos consumidoras de porno o no nos gusta el porno, no nos apetece, pero bueno, escuchar esas voces pues siempre va a ser de ayuda. De todas formas, a mí lo que se me ocurre es que a lo mejor esto lo podemos organizar en un formato más que os lo podamos entregar y lo manejéis de una forma más cómoda. Sí, por ejemplo, Erstis, segunda columna, segunda línea, tienen un podcast, es en inglés, pero efectivamente son varias chicas de diferentes partes del mundo, todas trabajadoras o en la industria del porno o ex trabajadoras en la industria del porno, y que hablan sobre muchos temas de la sexualidad. Y creo que el primer podcast era sobre el porno de pago, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar para un porno de calidad? Entonces es muy, muy interesante tener informaciones sobre el porno desde adentro, ¿no? Desde personas que sí han estado en la industria. Y esto. Voy a volver a copiar la evaluación.
en el chat. Para las que habéis llegado más tarde, pues bueno, es que para nosotras es bastante importante conocer de vuestro feedback y de qué os ha parecido y de cosas que veáis mejorables. Entonces, pues nada, si son unos minutillos y si podéis, nos hacéis el favor, pues fenomenal. Muy bien, pues nada, 8 o'clock. Yo creo que lo podemos dejar porque, vamos, es un tema complicado. Sí, a mí me quedan ahí un montón de ideas retumbando, ideas que llevo mucho tiempo también debatiéndome, la verdad. Tanto el tema del porno como la prostitución, pues ya sabéis que las feministas andamos ahí de un lado para otro, pensándolo, repensándolo, escuchando a unas y a otras y es complicado, nos cuesta mucho. Yo creo el análisis por toda la carga, yo qué sé, claro, de nuestra herencia cultural, ¿no? Y es difícil saber. Pero bueno, ahí seguimos dándole a la cabeza y tenemos 15 días, ¿no? Para pensar más preguntas y tal. Total, y sobre todo pues al tema que nos compete aquí, que al final pues nosotras no somos teóricas del trabajo sexual y meternos como en estos fregados, pues es como, pues bueno, tenemos nuestras opiniones y representamos a un tipo de feminismo, pero bueno, que igual, o sea, lo que creo que podría ser más enriquecedora para estas charlas, pues es hablar puramente, pues eso de qué hacemos con nuestras hijas y nuestros hijos y estos miedos e inseguridades que nos genera a la hora de hablar de educación sexual. La verdad es que a mí estaba todo el rato pensando que me falta la voz de ellos y de ellas, ¿sabes? Me encantaría saber cómo lo viven ellos, qué miedos tienen hoy en día, qué piensan. Esa parte de ellos me parece fundamental. No sé cómo podríamos plantearnos igual en FEDAMPA abordar ese asunto, ¿no? Más allá de las familias, o sea, como tener la visión global de ahora mismo ellos, cómo lo viven, cuando se meten a buscar o a ver qué es lo que piensan, qué ideas preconcebidas llevan. Vamos, yo lo poquito que mi hijo ahí me ha preguntado, pues eso era eso. Mamá, mis amigos ven porno, casi como que no que me pidiera permiso, pero como diciendo, ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Como si le diera miedo el propio porno, ¿no? Que dices, claro, pues es que no es normal, ya no las relaciones sexuales, sino el propio porno. Así que bueno. Y luego es eso, que el tema pandemia también está afectando, ¿no? Al tema de cómo se están relacionando, ¿no? Entonces, sobre todo eso, yo sí que veo fundamental, un poco también al hilo de lo que ha dejado el comentario Sole, ¿no? O sea, si no abordas la emoción, ¿cómo vas a abordar lo otro? O sea, vamos, que una cosa no... Vamos, que están relacionadas, ¿no? Pero vamos, tal y como a nivel de sociedad como vamos, con los movimientos que se están generando últimamente, que va como todo para atrás, o sea, de entrada meter algo... Yo no sé si la charla, el título de haber metido porno en la charla también ha tenido que ver con, ¿no? ¿Con que haya habido poca gente? Con que haya habido poca gente, porque es un tema que, claro, dicen, a ver qué va a pasar, ¿no? De hecho, reflexionamos incluso de qué título poníamos en la segunda charla, ¿no? Que genera, pues yo creo que genera, pues eso, muchos sentimientos encontrados. Entonces, yo creo que sería la primera parte sería empezar por la parte afectiva, emocional de toma de decisión y que es inherente al tema de la sexualidad, claro, el tema de cómo nos reconocemos, cómo nos valoramos, ¿no? Cómo nos experimentamos, cómo estamos a gustos con nosotros, con nosotras en nuestro propio cuerpo, ¿no? El cómo somos firmes en nuestras decisiones también, ¿no? Y eso que es un tema de fondo. Yo esto lo vería como un paso más allá de todo lo que queda previo, ¿no? De esa base, ¿no? No sé. Un máster de educación sexual. Claro, totalmente. Además es como que como las carencias de esa base, la única forma que tenemos de suplirlas es con el porno, pues es que tenemos que hablar. Es que, o sea, es muy fuerte, pero es que es real. O sea, es que la educación sexual que la que tenemos hoy es esto, porque hay muchas carencias, efectivamente. O sea, es que ¿dónde está la parte de responsabilidad emocional? La parte es que no está en ninguna parte. Entonces, bueno, yo estoy recogiendo un poco lo que decís también para también encarrilar la sesión del próximo día. A mí me ha gustado mucho y bueno, ojalá hubiera venido más gente, ¿no? Y bueno, nada, de aprender también, de eso se trata, ¿no? Pienso que habrá mucha gente que luego se meta a verlo, el vídeo. Así que nada, pues muchísimas gracias, chicas.
Nada, Gracias muchas a vosotras. A vosotras, sí. He copiado algunas de las diapositivas para luego ya verlas despacito y tal. Y nada, estamos en contacto. Muy bien, pues Vale. nada, que tengáis muy buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.